Hace algunos días el Pleno del Congreso aprobó un dictamen que modifica algunos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas y de eso vamos a hablar con nuestro invitado ya antes anunciado. Estamos con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. ¿Qué tal, don Gerardo? ¿Cómo está? Un gusto estar acá, Miriam. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, pues dentro de las modificaciones que se han hecho básicamente tenemos dos temas muy importantes. Por un lado, financiamiento y por otro lado, dádivas. Vamos a empezar, ¿qué le parece con financiamiento? Hablando sobre las prohibiciones. Se ha expresado en ese dictamen, ¿no?, que se prohíbe expresamente recibir aportes o contribuciones de personas que se encuentren condenadas con prisión preventiva, ¿no?, o se encuentren condenadas o con prisión preventiva en delitos tales como lavado de activos, corrupción, terrorismo, trata de personas, entre otros. Sí. Este dictamen, bueno, esta modificación en realidad era bastante esperada, ¿no? Era muy esperada, muy demandada, es un acierto de parte del Congreso de la República. Parecía increíble que en el Perú no tuviéramos una prohibición de esa naturaleza. Cuando lo comentábamos con personas en diversos lugares del país, decía, pero tiene que ser, o sea, pero obvio, pero evidente. Pero no era tan obvio ni evidente porque la ley no lo prohibía. Claro. Ahora sí, y me parece acertado además que no solamente los que están condenados, no los que están con prisión preventiva por ese tipo de delitos, y luego porque se señala que esa prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplida la condena. Me parece que es muy claro en un país como el nuestro, que tiene un problema de narcotráfico, de tala ilegal, de minería ilegal, de lavado de activos, de corrupción muy, muy serio, que se establezca esa prohibición. Creo que es un acierto haber establecido esa prohibición. Luego podemos conversar qué pasa cuando un partido vulnera y recibe dinero de alguna persona que está condenada por narcotráfico. Por supuesto. ¿Cuáles van a ser las sanciones ahora también? Y si esas sanciones, ojo, son efectivamente correctas, ¿no? O son del todo severas o necesarias. Allí es donde nosotros hemos hecho un llamado de atención, hemos insistido con una propuesta, hemos hecho una crítica, porque nos parece que en materia de sanciones, el dictamen aprobado es bastante conservador, en el sentido que mantiene únicamente las sanciones de multas que ya estaban previstas y que, como se ha visto, no se pagan, y la suspensión del financiamiento público directo. De manera que, como nosotros hemos planteado, digamos, una cosa es si usted entregó su reporte una semana después del plazo fijado, la multa puede ser proporcional a esa infracción. Pero si el partido o el movimiento regional recibió dinero de una persona condenada por narcotráfico, una multa no resulta proporcional. Está recibiendo dinero de un delito y de un delincuente. Es una infracción muy grave. Lo que nosotros propusimos, lo propuso también el Jurado Nacional de Elecciones, la Comisión Presidencial de Integridad, el Poder Ejecutivo, es que en esas situaciones de vulneraciones muy, muy graves, como recibir dinero del narcotráfico, al partido se le suspenda el derecho a participar en procesos electorales. Y aún más, en casos de mayor gravedad, se le retire del registro de organizaciones políticas. Lamentablemente, esta recomendación no ha sido acogida en el Congreso de la República. Todavía pensamos que hay una opción. Podría ser posible en la segunda votación. En la segunda votación esperamos que se produzca un nuevo debate y se reflexione sobre este grave problema, ¿no? Para que se dé el paso efectivamente, pero que sea un paso firme. Sí, porque de lo contrario, este acierto de prohibir aportes de narcotráfico, si no tiene una sanción efectiva, puede quedar en el papel. Y lamentablemente, pensando mal, pues se va a poner en la balanza, ¿no? Sí, claro. ¿Qué va a ser más efectivo para el partido, ¿no? Si cumplir con la sanción y pagar una multa, ¿no?, que recibir el dinero. Bueno, fíjate, efectivamente, porque en alguna oportunidad yo comentaba, por poner un ejemplo, si una persona narcotraficante o minero ilegal o de tal ilegal, extorsionador, financia un partido y eso supone que luego le va a venir una multa, esta persona le va a decir, no te preocupes, yo mismo te pago la multa. Es dinero mal habido. Dinero no va a faltar. No, dinero no va a faltar, es mucho dinero el que mueve el narcotráfico en el Perú. Estamos hablando de un país como el nuestro que está muy afectado por ese tipo de actividades criminales. Por ello habla usted de una sanción de rigor político. Una sanción de rigor político, ¿no?, que es mucho más fuerte, es mucho más dura que las otras. El financiamiento público directo solamente será aplicable a los partidos que logran representación en el Congreso de la República.
la sanción de financiamiento público directo no se puede aplicar a los movimientos regionales porque ellos no reciben ese financiamiento. Entonces no hay manera de quitarle lo que no le vas a dar. Y los movimientos regionales son, en las elecciones de 2018, como en el 2014 y antes, los grandes protagonistas de esa competencia. Entonces, ¿cómo evitamos, cómo sancionamos? La sanción tiene un efecto disuasivo, no solamente para castigar después, para disuadir, para prevenir que lo vayan a cometer. Entonces nos parece que ahí hay una dificultad, hay un problema que debiera corregirse si queremos que esa medida, que es muy importante, sea efectiva, ¿no? Por supuesto. Ahora, comentaba usted que esta medida fue esperada, era esperada, y claro que sí, porque de acuerdo a una encuesta realizada por GFK, el 80% de peruanos está a favor de no permitir la postulación de políticos corruptos, ¿no? Bueno, una iniciativa que además forma parte de la reforma electoral, y con esto también se abre un abanico de un nuevo debate que también ha estado ahí, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los requisitos para un candidato si ya tenemos la prohibición de quienes no deberían ser candidatos? Sí, yo creo que esto lo hemos conversado con la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista letona, que al establecer en el dictamen la prohibición de aportes de parte del narcotráfico o de condenados por narcotráfico, debería también establecerse la prohibición de que sean candidatos. Aquellas personas que han tenido, tienen una condena por este tipo de delitos que son especialmente graves, ¿no? Bueno, pues se relaciona definitivamente. Ahora, algo importante también, los aportes mayores a una UIT se van a realizar a través del sistema financiero. Eso también se había conversado, ¿no? Recordemos que este debate pues no es de hace algunas semanas, es de varios meses, incluso años, ¿no? Sí, exactamente. Esa es una medida acertada también. Una UIT son 4.050 soles. Entonces lo que se está estableciendo es que a partir de 4.050 soles, el aporte tenga que hacerse a través de una cuenta en el banco que abre el partido político para estos fines. Y esa cuenta es pública, se extiende una constancia que permite identificar al aportante, entra al sistema bancario, por lo tanto la unidad de inteligencia financiera puede también chequear si es que hay ahí algún movimiento sospechoso o irregular. Nos parece importante también que aquellos aportes que son menores a 4.050 soles sean debidamente acreditados e informados. Y para ese caso el dictamen establece que el partido entrega un recibo, un comprobante. Felizmente, en el debate del día miércoles de la semana pasada se estableció algo que no estaba en la versión original del dictamen, y es que cuando se informa a la OMPE, los partidos deben identificar a todos sus aportantes con su nombre y el monto aportado, independientemente de la cantidad. Es decir, no solamente aquellos que dieron más de 4.050 soles, sino los que dieron menos también, 4.000. O 4.049. O 4.049 o 200 soles. En fin, que hay que identificarlos. Hay un punto ahí, sin embargo, que nos llama la atención, y es que actualmente la ley establece que los partidos le informan a OMPE cada 6 meses sobre sus gastos en periodos no electorales, y que OMPE puede establecer otros momentos para información. En el reglamento de fiscalización de fondos partidarios que aprobó OMPE, se señala que en periodos electorales los partidos informan cada 2 meses. Por eso cada vez que hay elecciones, OMPE saca un calendario para que todos sepamos. Y desde aquí muchas veces se ha hecho el llamado, ¿no? Claro, ¿no? Los reportes se harán el día 4 de abril más el 4 de junio, en fin, etcétera. Hay un calendario. Hay un calendario, los partidos saben, la prensa lo conoce, todos los actores, la ciudadanía sabe cuándo se va a presentar, y OMPE luego informa, tales partidos han cumplido con entregar el informe y estos otros no han cumplido. Eso no solamente es útil para el control que hace OMPE y para el orden que debe haber, es útil para el elector. Esto es lo que es importante comprender, porque el elector, la electora, puede decidir su voto también sabiendo si el partido cumple o no cumple con reportar sus ingresos y gastos durante la campaña electoral. Es parte del comportamiento, de lo que genera la imagen del partido, ¿no? Buscamos y decimos, oye, un criterio que debes usar para decidir tu voto es saber si es que este partido que tanto te gusta
está cumpliendo o no con ser transparente en sus cuentas. Bueno, pues ahora en el dictamen se ha establecido que ese informe no se presenta durante la campaña, sino que se presenta cuando ya el proceso electoral culminó. Es decir, cuando ya se proclamaron los resultados e incluso se entregaron las credenciales a los ganadores. Y se señala que la OMPE no podrá modificar esto por la vía reglamentaria. ¿Y a qué responde esta modificación? No lo sé, no lo sé. Yo creo que es muy útil hacer la pregunta en el Congreso, ¿no? Porque con eso no solamente se le está quitando un poder, una facultad de control a la OMPE, sino que especialmente se nos está quitando a los electores la posibilidad de saber si durante la campaña ese partido, esa organización política cumple o no con transparentar sus finanzas. Además que es contradictorio, ¿no? Porque estamos viendo diferentes iniciativas que lo que buscan es transparentar información, sea financiera o no financiera, y por otro lado vemos que esa transparencia de la información va a ser aplazada. Entonces, exactamente. ¿por qué no? Sí, claro. Además, tú le entregas la información cuando ya están entregadas las credenciales. Cuando acabó todo el proceso, dice 10 días después se entrega la información. Y OMPE tiene 4 meses para verificarla. Después de esos 4 meses ya no puede aplicar ninguna sanción. Claro, ¿y qué va a pasar con la verificación? Antes OMPE tenía 8 meses. Ahora le está diciendo, tiene solo 4 para verificar. Bueno, a mí me gustaría saber qué opinan los funcionarios de OMPE sobre esta situación. ¿Cómo van a afrontar una situación así? Por ejemplo, en las elecciones del próximo año, donde no son solamente 15 partidos políticos los que compiten, como en las presidenciales, sino que son cientos de movimientos regionales que compiten en todas las regiones. Es complejo. En el año 2015, el entonces jefe de OMPE informó que había 6 gobernadores regionales que estaban ejerciendo el cargo sin haber presentado ningún informe de gastos. Con esta situación, eso no solamente podría repetirse, sino que podría agravarse. ¿Qué haces si te entregaron la credencial como gobernadora de una determinada región y después recién presentas tus informes y OMPE descubre que ahí hay irregularidades? Tremenda inestabilidad, ¿no? Entonces, lo que vendría es un proceso para que te retiren la credencial. Es una figura muy complicada. Insisto, además esto quita a la población una información que es fundamental. La población cuenta con la hoja de vida que recibe el Jurado Nacional de Elecciones para informarse de los antecedentes del candidato. Cuenta con los planes de gobierno para conocer los programas, las propuestas de los candidatos en su región o para el Congreso. Cuenta con su propia afinidad política, con unas propuestas más de derechas o más de izquierdas, legítimas todas ellas. Pero necesita también contar con información sobre la transparencia financiera de la organización política. Y es que así es como se genera el voto informado, no solamente siguiéndole los pasos al candidato. Exactamente, ¿no? Así es, así es. Y entonces creo que ahí se está quitando un elemento muy importante. ¿Cuál es el motivo? No lo sé, probablemente esto facilita a los partidos políticos que no tengan que presentar informes cada 2 meses, pero el tema no es solamente ni principalmente facilitarle las cosas a la organización política. El tema es una reforma para la población, una reforma que atienda las expectativas y las demandas de la inmensa mayoría de la población en el Perú. Ahora, ¿qué nos dice ese dictamen pasando a otro punto sobre las actividades proselitizas que muchas veces pasan por agua tibia? Sin embargo, hay que decir que, bueno, justamente Transparencia tiene un informe sobre el incremento de recaudación de fondos que se ha tenido en los últimos años, del 2006 al 2016. Sí, mira, en Transparencia hicimos las actividades proselitistas, para todos entenderlo, son polladas, rifas, bingos, cócteles, cenas. Cualquier evento. Cualquier evento que permita al partido recaudar algún fondo. Ok, una colecta, lo que fuere. Muy bien. El 2006, el total de lo recaudado por todos los partidos a través de estas actividades representó apenas el 3% de todo lo que gastaron los partidos en esa campaña. El 2011 se elevó a 23%. Wow. Y el 2016, en la última elección, bajó un poco hacia 17%.
Pero en algunas organizaciones políticas, por ejemplo, Alianza Popular, que estaba integrada por el APRA y el PPC, declaró que el 60% de sus ingresos habían sido obtenidos a través de este tipo de actividades. Y Fuerza Popular declaró que el 31% de sus ingresos habían provenido de estos cócteles y otras actividades. En el caso de Fuerza Popular, eso significaba el doble de lo que había recaudado en la elección anterior, en la del 2011, que declaró 15% de actividades proselitistas y ahora 31% de actividades proselitistas. El problema con estas actividades es que es difícil de controlar. Aunque se establezca con claridad que tienes que identificar a cada uno de los compradores del bingo, de la rifa, de los asistentes al cóctel o a la cena, es una gran cantidad de gente. Es difícil para OMPE controlar esto, pero además la Comisión Presidencial de Integridad propuso que esos montos tengan que esa actividad tenga un tope de 10%. Es decir, que si el partido dice, en esta campaña yo recaudé en total 10 millones, bueno, pues no más de 1 millón proceda de este tipo de actividades. El problema es que, claro, el tope está para la actividad, más no para el dinero en general, ¿no? De toda la campaña, el dictamen es decir que en cada actividad se puede lograr hasta 250 UITs, esto es un poco más de 1 millón de soles. Así es. $300.000 más o menos por actividad, pero no se dice cuál es el tope de actividades. Ni cuántas actividades te puedo hacer en el año, ni cuánto dinero finalmente puedo recaudar, ¿no? Entonces podría suceder, en un caso extremo, que una organización política diga que el 100% de su dinero es producto de 30 o 40 rifas, polladas, y no estaría infringiendo la ley. No estaría infringiendo la ley, pero es más difícil de controlar. Hay investigaciones en curso por esa materia. Creo que tenemos legítimo derecho de pensar que hay un riesgo, como ha señalado el doctor Martín Tanaka en un artículo publicado el día de ayer, domingo, hay un riesgo de que las actividades proselitistas sean la manera de sacarle la vuelta a la ley para que por ahí ingrese dinero anónimo o dinero cuya procedencia no necesariamente es legal, ¿no? Así es, Entonces, sin duda hay una amenaza sí, ahí. nos parece que este es un tema también al cual hay que prestarle especial atención. También tendría que hacerse este ajuste en el tope, no solamente de la actividad entonces, sino del presupuesto en general. Así es, un partido tiene dinero que puede venir del aporte de las personas, de sus propias actividades económicas que tiene y el aporte de las actividades proselitistas. Pero hay que establecer un tope para estas. Ahora, en alguna entrevista mencionó a Chile como un referente sobre modificaciones efectivas que se habían hecho justamente en lo que tiene que ver con financiamiento partidario. Sí, la semana pasada tuvimos una muy grata reunión durante 2 días convocada por Cancillería entre organizaciones de sociedad civil de Chile y de Perú. Y uno de los temas fue, el tema general era la lucha contra la corrupción, y uno de los temas fue la corrupción en la política. Y entonces los colegas de Chile nos explicaban cómo en su reciente reforma electoral ellos han establecido algunas prohibiciones. Por ejemplo, las empresas no pueden aportar, cosa que en el Perú también se está estableciendo. Pero en Chile también se ha establecido un tope máximo de lo que se puede gastar en una campaña electoral. Interesante. ¿No? En el Perú no tenemos eso, no se ha establecido, y entonces un partido puede gastar 40 millones o 5 millones, ¿no? ¿Cuál es el propósito de establecer topes máximos? Que no haya una gran diferencia entre un partido muy pudiente y un partido menos pudiente, digamos. Que no sea el dinero el que decida quién va a ganar. Ese es el propósito en general, y países como Chile, no solamente Chile, otros también lo han ido estableciendo. Claro, ¿no? que el dinero no mueva intereses, no desdibuje, ¿no? El quehacer político, la vocación política innata que pueden tener sí muchos candidatos, ¿no? Sí, claro, toda campaña cuesta, sin ninguna duda, y hay que invertir en una campaña electoral, y el Estado invierte también a través de la franja electoral, que duda cabe, y eso nos parece correcto y acertado, ¿no? Pero también hay que lograr que las campañas electorales
no sean un derroche de recursos como sucede en algunas oportunidades o en algunas organizaciones políticas, porque también eso la población lo ve como, oye, tanto dinero se está gastando, se inunda de propaganda. Claro, ¿y qué pasa luego de la elección? El discurso se O la oculta escogen. un poco, ¿no? Bueno, pasando a otra modificación, porque nos quedan un par de minutos nada más, la modificación del artículo 42, que tiene que ver con la entrega de dádivas. Actualmente lo que la norma nos dice es que, claro, la entrega de dádivas se sanciona con la exclusión directa. Esto va a cambiar. Sí, va a cambiar. Allí el Congreso ha adoptado una propuesta que plantearon los organismos electorales para que haya una gradualidad. Y entonces hay una primera sanción que es una multa, ¿no? Y si es que se reincide, entonces se llega a la exclusión. Eso ha sido materia de discusión entre las bancadas en Así el es. Congreso. Había quienes sostenían que debía mantenerse Tal cual la estaba. exclusión, tal cual estaba, ¿no? El punto es que, dos cosas. Primero, el propósito es correcto. Deberíamos romper en el Perú esta cultura de intercambiar votos por regalos. Porque también es verdad que la población está esperando que el candidato llegue con algún ver qué me da. regalo. Claro. Y entonces se vuelve un círculo del cual es difícil salir. No podemos mantenernos en esta lógica de intercambiar o comprar los votos con regalos más grandes o más chiquitos. Y el otro tema es cómo vamos a hacer, cómo va a hacer los organismos electorales para verificar El seguimiento. Exactamente, para hacerle seguimiento. Antes de verificar el seguimiento, El ¿no? próximo año vamos a tener 115.000 candidatos aproximadamente, ha dicho el doctor Ticona, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para 13.000 puestos en disputa en más o menos 2.000 circunscripciones electorales. ¿Cómo van a hacer los organismos electorales para seguir 24 horas al día, 7 días a la semana, durante varios meses a 115.000 candidatos y verificar que no estén entregando estas famosas dádivas? Hay una situación ahí difícil de atender, ¿no? La norma puede ser correcta en el sentido de la sanción no puede ser directamente la exclusión, hay que establecer una gradualidad. Ok, eso va a suponer asignarle a los organismos electorales las herramientas y los recursos necesarios para poder verificar que se cumpla. De lo contrario va a ser otra vez Claro que sí. una letra sobre papel. Bueno, y en las modificaciones vemos que efectivamente está la voluntad, ¿no?, de mejorar ciertos procesos, ¿no?, tan importantes como el financiamiento, que lo hemos mencionado al inicio de la entrevista, pero claro, teniendo en cuenta los ajustes que usted ya ha mencionado, porque sin duda hay una responsabilidad parlamentaria por responder a la expectativa, ¿no?, de unas mejores elecciones y una mejor clase Hay política. una responsabilidad muy grande. Yo creo que la voluntad existe, pero que todavía es insuficiente. Desde nuestro punto de vista se requiere una mayor Y en la parte más técnica, clara sobre todo, ¿no?, voluntad para sancionar las infracciones irregulares y para poner coto a la penetración de dinero mal habido en las campañas políticas y en las organizaciones políticas. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a don ti. Gerardo, por habernos acompañado. Hemos conversado con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Continuamos.